lo que indica el reglamento y lo que nos gustan los jueces. Los 4 campeonatos para determinar el mejor. Tenemos 4 machos con excelente expresión facial, tanto en sus cabezas como en sus orejas, caras muy masculinas. He hablado mucho y he evidenciado mucho por ser mocho, que venga bien presente el gen mocho, porque ya sabemos que en muchas de las razas cebuinas que se juzgan como mocho, muchas veces se evidencia algún callo o patoco, como le dicen en Brasil. Aquí podemos ver perfectamente que el gen mocho está muy bien definido, son mochos totalmente. Entonces, esa es una diferencia en esta raza. Tenemos cuellos masculinos, tenemos buenas esquivas, buenas líneas dorsolumbares, tenemos animales con muy buenos viriles, animales con buenos ombligos, animales que están bien aplomados, que se desplazan bien, animales con excelente diámetro testicular. Esto es importantísimo en todos los animales machos, incluso en los becerros, porque el desarrollo testicular no va nada más acompañado de la edad. El desarrollo testicular va acompañado del desarrollo del animal. Y si un animal, por más joven que sea, ya trae un desarrollo corporal, este debe ser acompañado por sus testículos. No cumplen con todos estos, sin embargo, el animal que hoy en día sobresale en cuanto a conformación y caracterización y todos los atributos es el animal que tengo aquí al frente. Se hace acreedor al título de gran campeón de la raza sardo negro de esta exposición. Gracias. Favor de quedarse en pista para otorgar el reservado. Tenemos nuevamente 3 ejemplares, los 3 que concurrieron para el título de reservado campeón. En este momento yo me estoy inclinando por el reservado campeón, por el becerro, el animal que tengo aquí al frente. ¿Qué buscamos y qué es lo que hace que él sea superior a los otros? Un animal que presenta mucha armonía en su conjunto, un animal bien caracterizado racialmente, con una excelente pigmentación en el pelaje, un animal muy bien conformado, con muy buena jiba, sobre todo muy llamativo en su color y en su expresión racial. Este animal, a mi gusto, supera al otro animal en una coloración más bella, y también es un animal que me gusta mucho más la conformación de sus cascos. El animal está acá. Animal adulto, un animal muy correcto, muy longilíneo, fuerte. Me hubiera gustado que su viril tuviera una mejor dirección y fuera un poco menos pesado, así como que lo acompañara para su edad un poco más de talla, por lo que se le está otorgando el título reservado al animal que tengo aquí al frente. Gracias.